En esta segunda parte del ejercicio voy a demostrar cómo podemos usar bases de datos incrustadas con la versión Lite de SQL Server incluida en Webmatrix. Para eso voy a navegar hasta esta tercera pestaña. Hemos visto sitio, hemos visto archivos, vamos ahora a por bases de datos. Y dentro de bases de datos voy a agregar una nueva conexión a una base de datos del sitio. Estamos trabajando, por tanto, como vemos, con SQL Server Compact. Agrego una nueva base de datos. La base de datos recibirá de momento el nombre de datos.sdf, aunque evidentemente lo puedo cambiar. Voy a llamarla productos o tienda, por ejemplo. Tienda.sdf. Al hacer doble clic, pasaré a editar las tablas de la base de datos. Voy a crear una nueva tabla haciendo clic con el botón derecho justo encima de tablas. Y para ello lo que voy a hacer es crear el primer nombre de una tabla de SQL Server Compact. Vamos a trabajar con una tabla llamada productos, donde a continuación estamos definiendo el diseño de esta base de datos. El diseño, por tanto, no son todavía los datos, sino es la estructura que va a tener esta base de datos. Voy a poner un campo primero ID, que es una clave primaria, sí que lo es, y no permite valores null. Un campo, fijémonos que ha aparecido la señal de clave primaria, un campo llamado nombre del producto, un campo llamado descripción y un campo llamado precio. El campo de tipo ID va a ser un campo entero. El nombre va a ser un varchar, un campo de tipo texto, de tipo alfanumérico, con 50 caracteres. La descripción va a ser un campo de tipo alfanumérico, con 50 caracteres. Vamos a poner unos cuantos más, vamos a poner 500. Y a continuación, por último, el precio va a ser un campo de tipo entero. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es guardar. Vamos a cerrar esta pestaña. ¿Hay cambios sin guardar? ¿Desea guardarlos? Por supuesto que sí. Tras lo cual comprobaremos como ya tenemos la tabla productos. Una vez que tenemos la tabla productos, podemos hacer dos cosas. Voy a pulsar con el botón derecho justo encima del nombre productos y podré o bien pasar a la vista de datos, o bien pasar a la vista de definición, es decir, cambiar la estructura de la tabla, o bien eliminarla, o bien cambiar su nombre. Como ya la he definido, voy a pasar directamente a la vista de datos. Y dentro de la vista de datos voy a empezar a escribir cosas. Por ejemplo, el nombre de producto voy a poner, por ejemplo, guitarra. Guitarra acústica número 1. Precio 300, por ejemplo. Salto a la siguiente. Vamos a ver, número 1. Y ahora vamos a pulsar Enter. Vamos a introducir el segundo registro. Piano de cola y no sé, 1500, y voy introduciendo líneas, en este caso bajo eléctrico y por ejemplo 400. Vemos cómo estamos poblando la tabla con productos, con registros. Una forma más, la que podemos trabajar, es cambiar de la definición a los datos. La definición es la estructura de la tabla. Con los datos estamos trabajando realmente con los datos contenidos dentro de la tabla. Más adelante estaremos ampliando mucho más la explicación acerca de SQL y de la relación de SQL, específicamente de SQL Server, con Windows Server 2012. Bueno, ahora que tengo una tabla, lo que voy a hacer es llamarla directamente desde el archivo, desde los archivos, desde default.cshtml. Dentro de la cabecera haré lo siguiente. Var db, creo una variable llamada db database y pongo database y uso alguno de los métodos que tiene el objeto database preparados para mí. Voy a usar, en este caso, open. Voy a abrir una base de datos. ¿Qué base de datos abro? Bueno, pues acabamos de crear una base de datos con el nombre tienda.sdf. Por tanto, voy a abrir la base de datos llamada tienda. Punto y coma para finalizar esa línea.
Y a continuación todo aquello que me devuelva la consulta a la mini base de datos, a la base de datos de SQL Server Compact, lo voy a almacenar dentro de una petición. Por eso var petición es igual a, vamos a ver, select all from, y voy a escoger productos, ya que recordamos que teníamos una una base de datos llamada productos. Vamos a ejecutar. De momento probablemente no tendremos un resultado, ya que únicamente lo que hemos hecho, tenemos el resultado de antes, es llamar a la base de datos y establecer una petición. ¿Qué es esto que he puesto aquí? Esto lo veremos bastante más adelante, un poco más adelante, quería decir, en la parte de SQL Server en Windows Server. Esto que vemos aquí es una de las 4 peticiones básicas a una base de datos que podemos hacer, que está soportado, por supuesto, a través de SQL Server, donde las 4 peticiones básicas son la de seleccionar, la de insertar, la de eliminar y la de actualizar. En este caso, estoy realizando una selección. Pero sea como sea, lo que quiero ahora es obtener el resultado de la base de datos. Por tanto, voy a hacer una tabla. Y dentro de la tabla, dentro de tr y td, voy a hacer lo siguiente. tr, esto que estoy haciendo es una tabla HTML, y pongo, por ejemplo, el nombre, la descripción y el precio. Vamos a poner el cursor aquí y el precio. Evaluamos el resultado de esta acción. Vemos como tenemos una tabla con nombre, descripción y precio. Si no lo vemos bien, siempre podemos poner border igual a 1, border igual a 1 píxel, y así al ejecutar de nuevo veremos mucho mejor cómo es esa tabla. Lo que quiero ahora, por tanto, es devolver el contenido de la base de datos y poblar la tabla con él. Por eso voy a bajar una línea después del tr y voy a poner un for each. Voy a poner un for each igual que antes. Del for each, en este caso, quiero que se dedique. Os acordamos que antes el for each lo que ha hecho es recorrer el archivo de texto. En este caso, el for each quiero que recorra la conexión a la base de datos. Quiero que recorra la tabla de la base de datos y me devuelva su resultado. Vamos a verlo. Voy a decir var línea. No puedo usar línea porque lo he usado antes, por tanto var db-línea in, la palabra in está reservada, in db punto, y voy a usar ahora query. Query es una petición, donde la petición que voy a hacer es la petición que he nombrado como petición. Con esto, en principio, ya he creado mi conexión a la base de datos. Lo único que tengo que hacer ahora es pedirle algo. Por tanto, voy a decir que arroba línea db, vamos a ver la variable db-línea, db-línea punto, y voy a usar el nombre, por ejemplo, nombre, ya que el nombre dentro de la base de datos es una de las columnas que he creado: nombre, descripción y precio. Repito de nuevo, copio, pego, y ahora quiero poner la descripción y quiero poner el precio. Y si todo ha ido bien y si no tengo ningún error, cuando ejecute obtendré una tabla donde tendré el nombre del producto, la descripción del producto y el precio del producto. Lo interesante en este caso es que fijémonos cómo ASP se está conectando a la base de datos SQL Server Compact y lo está devolviendo a través del servidor. Cosas que pueden pasar, pues por ejemplo, errores que podemos cometer es selecto, que evidentemente no existe esta instrucción, from productos. Si trato de ejecutar esta línea, lo que voy a hacer es obtener un error en el servidor, donde error a realizar la consulta.
En este caso, el error ha sido difícil de detectar, ya que me está dando el error en var dbLinea y realmente ahí no está el error. Está dando el error ahí porque falla al ejecutar la petición, pero si falla al ejecutar la petición no es porque falle esta línea, sino porque falla la línea anterior donde había definido la petición. Si devuelvo select, en ese caso obtengo otra vez el programa en funcionamiento. Vemos, por tanto, como es importante, es bastante interesante aprender algo de SQL, por lo menos las bases, para poder diagnosticar los errores que puedan tener las aplicaciones. Cuidado, dbLinea.nombre2. Este va a ser otro error. Tengo un error, vamos a visualizarlo aquí, y me dice que, bien, un píxel no es un atributo válido para border. Este error me lo está dando aquí. Vamos a poner 1 y probablemente este error desaparecerá. Vamos a ejecutar de nuevo el programa y comprobaremos en este caso como tengo otro error. Vale, nombre de columna nombre2 no válido. ¿Por qué no es válido? Nombre de columna nombre2 no es válido por la sencilla razón de que si miro en la base de datos tengo nombre, descripción, precio o si quiero ID, pero no tengo nombre2. Por tanto, cuando veamos un error como el que acabamos de mostrar en pantalla, simplemente el error está diciendo que cuando llames a la base de datos, tienes que llamar a la base de datos usando sus nombres de columna correctos, lo que quiere decir que no te puedes inventar nombres de columna. Hay otros lenguajes, como por ejemplo PHP, donde si llamas a una columna que no existe, simplemente PHP no te devuelve nada en la pantalla. ASP lo que hace es fallar. Saca una quizás molesta pantalla de error, pero por lo menos te dice dónde está el error que has cometido y probablemente cómo puedes arreglarlo.